buenas noches, amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra. Estamos en un programa más de Detrás de la Verdad para analizar el acontecer político del Cantón de Grecia, qué pasó en la municipalidad el jueves pasado en la sesión ordinaria, temas muy importantes, 7 nuevas plazas por servicios especiales, aprobaron 5 regidores, 2 en contra. El administrador del mercado o del área de servicios, por decirlo de una manera, pretendía en 30 días demoler los mezanines y ni siquiera han resuelto la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo donde se ha hecho un cobro prácticamente ilegal a los inquilinos del mercado, de la planta baja del mercado municipal. También está el tema ahora que lo hablaba Fran, de las cámaras, ¿verdad? Primero dicen que el equipo estaba malo, se invierten casi 24 millones en las cámaras y el equipo de video que tenía el Consejo Municipal se cambia y ahora se lo van a dar al Comité Cantonal de Deportes. Y al final del programa vamos a hablar sobre qué está pasando en la política, ¿verdad? Cómo se está moviendo, porque pareciera que todas las semanas se están moviendo los partidos políticos, hay reuniones, hay fotos por ahí, se escuchan nombres de un partido y de otro. Pareciera que aquí ya no importa si usted es evangélico, si usted es ateo, si usted es social cristiano, si usted es socialdemócrata, las personas cambian de camisa como cualquier cosa, cambian de colores como cualquier cosa, y la realidad es que en estos momentos solo hay 2 candidatos a la alcaldía confirmados, y sobre eso vamos a hablar. Solo hay 2 confirmados. Saludamos a Nancy Hernández. Buenas noches, Nancy. Bueno, y cuéntanos cómo le fue en este viaje de San José a Grecia. En la expedición del día de hoy. Sí. Bueno, buenas noches, Rodolfo, Fran, aquí a todos los amigos y amigas que nos acompañan el día de hoy. Pues no, hoy yo me imagino que todo el mundo tuvo que haber visto, oído, leído los accidentes lamentables que teníamos ahí desde el lado de Los Pinos. Yo ese no lo vi, yo la verdad es que yo no lo vi cuando me lo topé ahorita en el bus de las 5 y 20. El que sí estaba, y lamentablemente me parece que había por lo menos una persona fallecida, es ahí casi como a la altura del Goyo. Ahí estaban todos los carros, los involucrados. Había un carro del OIJ que me imagino que es para el tema del levantamiento de uno o más cuerpos, lamentablemente. Ahí por el lado de Manolos ya la presa empezaba a sentirse, y donde sí hay una presa importante, si la gente nos viene escuchando de camino, es prácticamente entrando, vamos a ver, donde va a ser, me imagino, la entrada de Evolution, ¿verdad? O sea, prácticamente en la salida como a la salida de la recta de los Mangos, por decirlo así. Desde ahí sí ya empieza una fila considerable. Lamentablemente para los vecinos de Naranjo, Sarchí, Palmares y San Ramón, pues no les queda mucho que tal vez seguir esa carretera. Los de Grecia nos vamos por dentro, ¿verdad? Nos metemos ahí por el lado de la Banal y salimos ahí por el lado del cruce al liceo de Puente Piedra. Pero, bueno, no, digamos, en temas de tiempo fue bastante bueno, pero sí, ya a la hora que ya yo crucé, ya empezaba a poner un poquillo complicado, ¿verdad? Entonces, para que la gente lo tenga en cuenta y pues pueda buscar alguna otra alternativa, y si tienen ahí la suerte como yo de cruzar en buen tiempo, pues que se vayan siempre por dentro, porque allí a la altura de Fanal es la mejor opción por aquello. Muy bien. Francisco Rodríguez. Buenas noches. Ahora hacemos reporte de tránsito y de todo. Así es. ¿Cuántos días faltan? Vamos a ver, les cuento. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a toda la gente que nos está siguiendo en el programa el día de hoy. Estamos hoy todavía en la calle, nos agarraron el programa en la calle, y ya que estamos con el reporte del tránsito, Grecia Centro está terrible. Hay presas desde el antiguo OICE bajando hasta Sánchez Víquez. Las cuestiones no caminan hacia el María Inmaculada, y la entrada de autobuses de Grecia San José está atascado por ahí también, como parte del reporte del tránsito del día de hoy. Y 342 días nos faltan para las próximas elecciones municipales. Y iba a sacar el datito hoy, pero iba a darles un dato interesante, a ver cuántos días nos faltan para cumplir el primer aniversario desde que mandaron a Dilsa para la casa. Como medida cautelar e investigación preliminar. Ajá, en mayo creo que fue el 20 de mayo, me parece. 7 de mayo. 7 de mayo. Sí. La fecha sí la tengo clara, lo que no tuve fue el chance
de sacar el abaco y contar los días que faltan para el 7 de mayo. Pero bueno, muy bien. Y otro detallito ahí tal vez, y para gente que nos ve, un saludo para don Alfonso, que nos saluda desde San Luis, que ayer de verdad la actividad del Ultra, vamos a ver, siempre se me hace un enredo con el nombre, el Ultra Paz Sky Challenge que hubo ayer en San Luis, muchísima cantidad de gente, la gente de la asociación Nota 10, 20 comidas, muy bien organizados, y allá nos envió un saludo don Jorge, y también dentro de la semana doña Katia, que nos ve en Tacares, y nos dicen que le enviemos un saludo por allá doña Katia en Tacares, que hay mucha gente y que quiere ver que la gente para esta campaña sí por lo menos se recuerden que Tacares es de Grecia. Sí, por cierto, qué montón de gente nos ven en el programa porque y la mayoría de gente que uno conversa sobre temas políticos nos han escuchado aquí en los últimos 15 días que hemos estado hablando ya de estos movimientos, de qué pasa en la mayoría, de qué pasa en Liberación, en la Unidad, en los partidos de Rodrigo Chávez, en el Progreso Social Democrático, en el Soberano Pueblo Soberano, en Unión Griega, y eso hay que agradecer a la gente que de verdad sigue ese programa, no como algunos aquí, ¿verdad? Que dicen que nadie nos veía, ¿verdad? Y al final creo que a veces hasta los comentarios que ponen se nota que sí nos ven, así que agradecer a toda la gente que nos sigue durante llevamos casi 4 años con el programa Detrás de la Verdad. Hemos empezado ya después de una rendición de cuentas en ese momento era Maynor Molina, Alberto y yo empezamos el programa Detrás de la Verdad haciendo un análisis de lo que estaba pasando y nos hemos quedado ya por más de 4 años y ya viene otra nueva campaña política. Hablemos del tema, creo que es lamentable, de las nuevas contrataciones. Yo creo que después, a principios de este año, la Contraloría General de la República improbó la creación de 8 plazas en la Municipalidad de Grecia. Y las improbó porque se incumplió con lo establecido en los principios de universalidad e integralidad, equilibrio presupuestario y sostenibilidad. Además, la Contraloría le dice a la municipalidad que no cuenta con la sostenibilidad financiera para adquirir compromisos de gasto permanente. Pero ¿qué pasó el jueves? 5 regidores, los 4 que ustedes ya saben, Andrés Stanley, de Unión, bueno, de Partido Independiente ahora, o Independiente, Carla Chávez de Unidad Social Cristiana, los 2 de Liberación, Mabel Navarro y Guido Esteban González, y el que sorprende es Cristian Alfaro, de Nueva Mayoría. Votan en las mismas plazas, solo una no se vota, que es la del contador del Comité de Deportes. Se votan, prácticamente son 7 plazas, pero ahora por servicios especiales, por 3 meses algunas, y 2, son 5 por 3 meses y 2 por lo que resta del año. Aquí lo interesante es que hay personas en la Municipalidad de Grecia que están trabajando desde hace más de 5 años por servicios especiales, y recordemos que en algún momento Alberto Vega, quien es especialista en esos temas, nos había explicado que servicios especiales es por un tiempo, un lapso de tiempo, 3-4 meses para un trabajo específico, pero aquí creo que la municipalidad y el consejo municipal vuelven a caer en otra irregularidad porque se contratan personas y después siguen renovando, se renuevan y ya empiezan a adquirir inclusive algunos derechos. Voy a repasar las plazas, pero aquí las tenemos. Es una plaza de inspector municipal, la primera. Nancy, ¿usted me escucha? Parece que Nancy la perdimos. Sí, creo que Nancy. Bueno, inspector municipal. Se dice, inclusive el consejo le pide a la administración que se le asigne las funciones a personas que vaya a contratar en horario diferenciado, dando cobertura a la jornada postordinaria de la municipalidad después de las 4 de la tarde y los fines de semana, los días sábado, domingo, según corresponda. Esa es la primera plaza. Después se viene la otra plaza, que son 2, y es por lo que resta del año, o sea, por 10 meses. Una de control interno, encargado de control interno, y la otra es un puesto profesional municipal 1A para cargo de tecnología de información, y se le solicita a la administración que valore la plaza de técnico que ya había sido asignada para realizar un ius variandi, con el fin de que las personas atiendan las sesiones municipales de los días martes y jueves y dar soporte técnico. Eso es por el resto del 2023. Las otras plazas es también por servicios especiales,
una de administración municipal para atención al público del mercado municipal. Esta plaza, que inclusive ha sido muy cuestionada por los propios inquilinos, porque la persona que está ahí parece que no tiene un buen modo y trata mal a la gente. Inclusive dicen que debería llevar primero un curso de recursos humanos, después un puesto de administración municipal 1C para el departamento de servicios ambientales para apoyo, otro puesto también de administrativo municipal 1A para el departamento de acueducto municipal, y esas son por 3 meses, y la única que no se aprueba es la de contabilidad de un contador para el Comité Cantonal de Deportes. Esas son algunas de las plazas que aprobaron 5 regidores. A mí lo que me sorprende es Cristian Alfaro, que inclusive me parece que no sé en cuánto pueda afectar estas decisiones a lo que Alba Quesada como candidata a la alcaldía, o la línea que ellos puedan tener, porque sé que estas son cosas que que ya se han dicho que están en contra, pero una vez más se sigue alcahueteando. Son 7 plazas que nada más se le carga, que no son fijas, sino por servicios especiales, pero sigue con una renovación de 3 meses algunas, y algunas hasta por 10 meses. Nancy Hernández. Vamos a ver, hablemos un poco de la parte más técnica con respecto al tema de cómo se crean estas plazas. A ver, voy a retomar las palabras de Alberto, que me parece que son fundamentales, y partimos de ahí. No está mal en un principio que las plazas se creen de esta manera siempre y cuando tengan un inicio y un fin, ¿verdad? O sea, es decir, usted tiene una necesidad como municipalidad muy concreta, muy puntual, donde usted necesita un apoyo, el que sea, en el departamento que sea, en el área que sea, y usted la crea, o sea, la crea de esta manera, ¿verdad? Pero, insisto, o sea, inicia y termina. O sea, hay labores muy puntuales que se detectan, que se analizan, y usted dice, con la cantidad de personas que yo tengo en este momento en esta área, no se puede cumplir esa necesidad. Eso es lo primero que debió haberse valorado, o sea, primero por la parte administrativa y segundo por la parte del Consejo Municipal, ¿verdad? Eso en temas de proceso. El otro elemento, que ese sí es muy peligroso, es efectivamente seguir, digamos, a ver, que la labor continúe, o sea, que no sea una labor muy puntual, sino que sea una labor continua administrativa, donde usted ya sabe que esa necesidad existe, ¿verdad? Y que debería tener usted una persona en ese puesto, para lo cual usted debería, digamos, administrativamente hablando, crear esa plaza, ¿verdad? Y darle el contenido presupuestario, con todas las condiciones y la forma en que se crea una plaza, la justificación, el contenido presupuestario, la presentación ante el Consejo y todo lo demás. Ese básicamente son como los 2 caminos. Ahora, cuando yo escucho estas necesidades, ¿verdad? Me parece, vamos a ver, uno podría pensar que el tema, a ver, de tener un puesto como digamos, la primera que dijiste, que fue el inspector municipal, ¿verdad? Donde usted dice que se haga un cambio para que se realicen las labores después de las 4. digamos, después de las 4 de la tarde. Sí, exacto. O sea, uno podría pensar que eso podría llegar a ser incluso hasta un plan piloto. El problema es que no se escucha, o sea, uno no le ve el fondo a eso, llegar y decir, y la pregunta es, una persona, un puesto es suficiente para que realice esas labores después de las 4 de la tarde y fines de semana. Vamos a ver, yo les voy a decir que me imagino que también se podría estar pensando por ese lado. Yo me acuerdo haber tenido una serie de discusiones en el área de inspección, porque había una reticencia a hacer las labores de inspección de una manera individual por un tema de amenazas. No creo que ahora sea la excepción. O sea, por eso pregunto si será suficiente una persona en ese puesto, ¿verdad? Y si al final de cuentas los señores del Consejo Municipal van a pedirle a la administración un resultado de ese, porque a mí me da la impresión de que podría ser un piloto bastante interesante. Lo voy a dejar ahí como... Nancy, ya lo habían... Esta plaza el año pasado estuvo... Bueno, sí, pero me refiero, pero no hay un análisis de los resultados que se obtuvo. No, y lo era otro dato. Esas mismas plazas de servicios especiales que se aprobaron el jueves fueron las mismas que la Contraloría dijo que no. Exactamente. Fue la forma.
fue la forma de la contratación, ¿verdad? Ajá. Pero digamos, si uno desglosa, digamos, puesto por puesto, y la pregunta es si aquí lo único es que, digamos, efectivamente la municipalidad tiene la necesidad o ha creado la necesidad y efectivamente se puede solventar de la manera en que se está haciendo, ¿verdad? Incluso pensando hasta en las mismas personas que están en este momento y la forma en que se le ha venido actualizando la contratación, ¿verdad? Yo voy a decir lo mismo que dijimos de la vez pasada del puesto ¿cómo se llama?, de control interno. Me parece que no sabemos para qué sirve, no sabemos, que estamos rellenando un hueco que no es necesario rellenarlo, porque al final de cuentas, si la alcaldía toma la posición y la responsabilidad que la ley le da y le obliga a tener, obligando a los diferentes departamentos y a las diferentes áreas que ya existen en la municipalidad y en las diferentes jefaturas, me parece que es un puesto que no debería ni siquiera haberse creado la plaza. O sea, eso lo dijimos la vez pasada, yo sigo manteniendo la misma posición, porque al final de cuentas esa plaza no va a tener un poder real, digamos, Nancy, a la hora de poder llevar el proceso. Básicamente sea casi como una secretaría cara, para ponerle otras palabras. Nancy, inclusive Ricardo Arias y Víctor Rodríguez votan en contra, ellos justifican su voto en contra, bueno, con esto de la Contraloría, y que no demuestran los estudios de las plazas, ¿verdad? Es que, digamos, Cristian Alfaro, ¿qué pasa con Cristian, verdad? ¿Por qué vota en Alianza? Y pues, a ver, y yo voy a ponerle ¿cómo se llama? El hashtag del dedito, efectivamente, es ¿por qué nueva mayoría? No la persona, o sea, ¿por qué nueva mayoría tuvo ese apoyo? Esa es la pregunta. ¿Qué fue lo que vio o qué es lo que sabe o qué es lo que no sabía para poder votar de esta manera? Que al final de cuentas uno no lo ve consistente, ¿verdad? Y hablando de un tema que hemos venido reiterando con diferentes personas, es un tema de la falta de consistencia. Si se votó en contra en su momento en el presupuesto, se debió haber votado en contra ahora, porque no hay ninguna diferencia. Y más con un informe de Contraloría, que fue hace 2 meses, o sea, menos de 2 meses. Exacto, claro, el informe de Contraloría, más que todo lo que se va enrumbado en el tema de la sostenibilidad de las plazas, ¿verdad? Yo le ahondaría eso, aparte del tema de la sostenibilidad de las plazas, que me parece que las únicas dos que tienen sostenibilidad sería la del acueducto, porque es vía tarifaria, y me parece que la del área ambiental, porque también sería tarifaria, ¿verdad? Me parece, de las únicas dos. Sí. Fran Rodríguez. Sí, vamos a ver, aquí es interesante de lo que podemos analizar y varias cosas al respecto. Digamos, la primera pregunta, ¿qué elementos se dieron para que en su momento la Contraloría improbara esas plazas y qué nuevos elementos se tienen ahora, ¿verdad?, para aprobar estas plazas? Entonces, uno quisiera conocer esos nuevos elementos o qué nueva información se obtuvo para poder tener este respaldo para dar estas plazas, que eso es la primera duda que queda. Muy atinadamente, don Ricardo Arias lo dijo en su justificación del voto en contra. Digamos, todo este tipo de cosas, ¿en dónde están los estudios de carga laboral? Como que digan, bueno, estamos saturados, por poner un ejemplo, porque digamos, no se tiene la información, pero por poner un ejemplo, estamos saturados en el tema del acueducto y es sí o sí necesario esta plaza. Como puedo decir lo mismo si es ambiental o si es el mercado, ¿verdad? ¿Qué sé yo? O sea, no tenemos mayores datos e información que nos pueda ver esos nuevos elementos y algo que dijo Nancy y que es totalmente claro, esas plazas es porque es algo que es imprescindible, de urgencia, de importancia por un plazo específico y que por eso hay que contratarlas. Eso no lo conocemos ni se ve por ningún lado, ¿verdad? Otra pregunta que surge, y ya yéndonos a plazas específicas, control interno. Y yo sí me voy a meter con el tema de control interno y lo seguiré diciendo. El tema de control interno no es que alguien tiene que hacer el control interno. El control interno es de todos y así lo dice la ley de control interno. Le agrego algo más que también lo he dicho muchas veces. ¿Quiénes son los responsables mayores? Las jerarquías y los titulares subordinados.
Ok, usted me va a decir, sí, eso es muy teórico y que eso hay que ponerlo en la práctica y la gente hay que ayudarle a entender el control interno. Pues sí, hay que ayudarles. La pregunta que surge esta plaza es para darle capacitación a la gente sobre control interno. Yo diría que nos saldría carísimo, porque vieras que en la Contraloría General de la República usted lo busca y ahí usted puede recibir capacitación. Y hay instancias a nivel de gobierno central que brindan todo este apoyo. Es más, hay una comisión general sobre control interno en donde brindan apoyo a diferentes instancias, incluidas las autónomas, cuando se requiere capacitación o alguna repasadita, porque puede ser que sí se tengan los conceptos, pero a veces la puesta en práctica es la que cuesta. Entonces, se queda uno pensando, entonces tenemos con la persona para control interno para dar capacitación, carísimo nos saldría. Ahora bien, para hacer la autoevaluación le toca hacerla a todas las instancias de la municipalidad. Entonces, ahí uno pensaría que entonces, ¿qué es? Una persona para que tabule la información, y ahí no seguiría saliendo carísimo si es para tabular la información. Ahora bien, si es para generar políticas de control interno y valoración del riesgo, pues como veo las cosas, entonces yo tendría que ver ese perfil, a ver si esa persona es la idónea para generar las políticas. Y ahí podríamos seguir dando muchos detalles técnicos que sinceramente esa plaza, yo no le veo que este sea el momento. Habría que analizar más adelante si hay un crecimiento, si hay una madurez del sistema de control interno que nos permita tener una persona. Uno dice, pues habría que valorar, y sobre todo la parte de las finanzas, cuánto eso vendría a tener impacto. Pero así porque así yo no lo veo. Y le agrego algo más. El manual de puestos dice que la persona encargada de control interno en este momento, como parte de sus funciones y actividades, se llama planificación municipal. Y si planificación municipal también tiene una persona que es asistente, dentro de algunas de esas tareas podría verse el apoyo al control interno, pero no por una persona para que se diga que es que tenemos una persona a nivel de control interno. Yo creo, y este es mi criterio muy personal, que yo creo que ni siquiera tiene muy claro qué es el control interno, quiénes lo tienen que hacer, de qué tratamos del control interno, cuando en realidad seguimos pendientes de procedimientos. Habría que revisar los procesos, que no lo digo yo, lo dijo el estudio fallido de la UNGEL, y seguimos pensando que entonces traer una persona va a ser la solución del control interno. Y la valoración del riesgo, mejor ni hablemos, porque yo creo que me llevaría todo el programa viendo que cada semana, una y otra vez, es que ni siquiera se mitiga el riesgo. Todas las semanas vemos que caemos en el riesgo, se materializan los riesgos, y ahí podríamos ver un montón de ejemplos. Entonces, es como extraña esta contratación. Lo otro, y cuando hablamos de participación de la gente, y cuando ustedes hablan, por ejemplo, de la plaza del mercado, de asistente del mercado, no es cierto que hay una asociación de inquilinos del mercado. No hay un reglamento que dice que hay que consultarle a ellos los diferentes temas relacionados con el mercado. Existe un documento que diga que están de acuerdo con lo que se está haciendo, o si eventualmente, como no sabemos si es que ya tiene nombres y apellidos. No, y se sabe quién es, Fran. No, La que tiene 5 años de estar ahí. Yo lo digo irónicamente, pero es que, vamos a ver, es que este es un tema en donde deberían de tomarse en cuenta la participación de la asociación. Es que la asociación no están pintados, es que son los que le dan vida al mercado municipal, y la municipalidad debería de entender que es un actor importante y que se debería de tener una coordinación muy, pero muy cercana. Y por último, entre este análisis de plazas, sí, el del inspector municipal, yo concuerdo con Nancy. Ese, si la memoria no me falla, me imagino que es el que estuvo don Alejandro Arias, creo que es el que estuvo en esa plaza. Tendremos algunos datos, digamos, cuánto se impactó en aquel momento, para tenerle que hacer de nuevo. Yo no estoy diciendo si sí o si no, pero los datos nos avalan cuando queremos hacer este tipo de acuerdos, y sobre todo la creación de plazas
que al final esta contratación que son gastos que igualmente van a la municipalidad. Y adicionalmente, efectivamente, cuando se habla de un tema de inspección, normalmente es en parejas. No puede ser de otra manera, porque para que la gente que nos está siguiendo, estos inspectores podrían estar teniendo que estar dando vueltas por los vendedores ambulantes, otro tipo de cosas, llámese, y pongamos los puntos, claro, yo creo que todo el mundo los conoce, llámese los domingos por ahí en el parque, llámese los fines de semana ahí por el sector de perimercados, etcétera. No sé, digo yo, usted se imagina un inspector llegando a las 7 de la noche un sábado, que aquella vaina está llena de gente vendiendo cosas, gente que se ocupa el transporte, y llegando una persona sola a ver qué hace. Yo lo veo bien complicado, pero bueno, es parte de, y al final se aprueban estas plazas y a veces se queda uno pensando qué va a pasar con los recursos que deberían de salvaguardarse y ver con datos, y repetiré mucho esa parte, con datos del por qué son las contrataciones. En el tema del contador, yo creo que eso era evidente, que eso era un gasto en el tema del comité de deportes, y en el caso de las otras plazas, pues habría que ver el volumen de trabajo y ver cuál es la urgencia y prioridad que se ocupa. Ahora, les tengo una pregunta así, caliente. ¿Deberían ya los partidos políticos que aspiran a la alcaldía y que tienen regidores en estos momentos en el Consejo Municipal de Grecia ya tener una línea, mandar líneas de cuáles cuáles son los objetivos del partido, por lo menos la línea política? Y se lo digo por el caso o en este caso, nueva mayoría, ¿verdad? Que ya Alba prácticamente es una precandidata, es una de las que está casi que fija que va a ser candidata de nueva mayoría, pero no sé si debería haber una relación con su regidor y que vayan de acuerdo a lo que podrían proponerle a Grecia como propuesta política, ¿verdad? Nancy. Yo siempre, vamos a ver, lo que yo siempre he pedido es una constancia y una coherencia en las votas, en cómo se vota. Este consejo se ha caracterizado por ser de todo excepto eso, sí, ¿verdad? O sea, lo que usted quiera, póngale el calificativo que usted quiera, muy poca gente se salva de ese tema de esa coherencia, ¿verdad? Y esa constancia. Creo que a final de cuentas, lo único que uno le podría pedir, o lo que uno podría demandar a cualquier partido político, es que su prioridad sea, primero, el interés del cantón y que cuiden las finanzas municipales. No ha pasado. O sea, tal vez es como pedirle peras al olmo en este momento, ¿verdad? De manera general, pero a uno lo que le da cólera es que no ha habido ni ahorita ni antes esa constancia, esa coherencia. Más que un tema de afinidad por entorpecer la labor de la alcaldía, ¿verdad? Me parece que por lo menos a lo último debería haber un poquito más de control sobre las decisiones que se toman en el Consejo Municipal y sobre el tema de las finanzas municipales. O sea, pareciera efectivamente que es, como decían antes, o sea, que los fondos públicos son como bienes de muerto, ¿verdad? O sea, usted hace lo que quiera porque nadie reclama. Eso creo que es lo que uno debería estar cuidando en este momento. Y al final de cuentas, aunque sea por un interés de que si esos partidos aspiran a llegar a una alcaldía, cuiden las decisiones que se están tomando en el Consejo. Porque ya empiezan a pesar. Puede empezar. No, bueno, ya ha empezado desde hace rato, sí, ¿verdad? Pero digamos, en este momento... Este año las decisiones que tomen pueden empezar mucho. Exacto. En el futuro de los partidos. Exacto. Puede empezar. Frank. Y vamos a ver, la pregunta pues es muy válida, pero entonces uno se queda pensando, si los partidos políticos dicen una cosa en campaña, ¿y qué es? Que después dejan a los regidores o regidoras a que hagan lo que primero se les ocurra. Entonces, podríamos poner algunos ejemplos. Uno se queda pensando. Voy a poner un par de ejemplos de partidos, ¿no? Por ejemplo, hablando de nueva mayoría, que es el que estábamos conversando, yo recuerdo en campaña que se decía que la cantidad de plazas, el personal de la municipalidad era muchísimo, que era en exceso. Y se dijo que habían como tal vez hasta 30 plazas que podrían estar de más.
Entonces uno se queda pensando, si en campaña se dijo una cosa de estas, ¿cómo es que ahora votan otra cosa, verdad? 3 años después, ¿qué fue lo que pasó? Ahora sí, es que se necesita más gente, se necesita más cosas. Entonces, digamos, ese tipo de cosas es cuando uno se queda pensando. Y otro ejemplo, que fue, por ejemplo, el de la Unidad Social Cristiana, ¿cuántas veces se habló de la seguridad ciudadana, de la policía municipal, etcétera? Pero, por ejemplo, la regidora de la unidad, que es la presidenta de la Comisión de Seguridad, ni siquiera se reúne. Entonces, no se queda pensando como en campaña se dice una cosa, pero a la hora de la hora es otra. Así es, así es. Vamos con algunos comentarios que a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra, y por cierto, también por WhatsApp me están llegando. Dice Rafael Pérez, el regidor suplente de la Unidad Social Cristiana, que se aprueban las plazas y no analizan hasta qué puede pasar cuando modifiquen la escala salarial. Recordemos que están pronto, el 8 de marzo, se viene la nueva ley de empleo público, ¿verdad? Que va a tener el país. Nos dice, vamos a ver, que hay muchos comentarios a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra. Dice Mariano Alfaro, buenas noches, atenta. Yadira Salas, Quiroz, buenas noches. Carlos Chavarría nos dice, sigue la dirigencia del Cusco, los mismos políticos, ajá. Carmen Morales dice, buenas noches. Álvaro Enrique Herra, como dijo Tom Solís, qué corruptela. Rosy Salazar nos dice, buenas noches. Bernal Castro, ¿cómo será para participar en los concursos? Y yo creo que se necesita color de bandera política, nada más. Yadira dice, se necesita el Departamento de Gestión Social. Rafael Pérez dice, por cierto, Heredia gana 1-0 ante Pérez de León, gol de Anthony Contreras. Carlos Chavarría dice, se pusieron los pantalones para sentarse en la letrina, a faltar una carretera que no tiene puente, que no tiene protección a los lados, que lo más que aguanta se da un par de aguaceros. ¿Qué estupidez hace esta organización? ¿Quién será el beneficiado? Supongo que se refiere a Callenances, que están pronto a asfaltar y que hay bastantes críticas porque es donde vive la regidora Carla Chávez, y yo pensé que iba a ser solo lastre, pero me dicen que va a ser asfalto total en una calle poco transitada, y me gustaría saber qué fue qué pasó en San Luis, si las asfaltaron a las parcelas arriba, las calles que han venido hasta el Consejo Municipal, han tenido discusiones hasta con el presidente municipal, pero bueno, la situación así está en el cantón de Grecia. Vamos a conversar del otro tema importante que se dio el pasado jueves sobre los mezanines. Llegó una nota de la administración de José Mario, se me fue el apellido de José Mario Murillo. Ajá, Murillo, administrador o bien jefe del área de servicios de la municipalidad, que incluye la administración del mercado municipal, solicitándole al Consejo Municipal que aprobara que en 30 días demoler los mezanines de los locales de la segunda planta, donde están las sodas, donde está la ferretería, donde hay joyerías, relojerías, ese sector, ahí donde están las sodas. Pues resulta que no tuvo buen ambiente, inclusive los inquilinos se presentaron al Consejo Municipal y Andrés Stanley y otros regidores, sí, ahí sí creo que actuaron bien, y más bien le pegaron una regañada a José Mario por ese tipo de documentos. Inclusive ni siquiera a esas alturas se ha definido qué va a pasar con lo que pagaron de forma irregular los inquilinos por esas bodegas o mezanines que les estuvo cobrando la municipalidad, y que ya el Tribunal Contencioso Administrativo falló a favor de los 10 inquilinos que tienen segunda planta en esos locales del mercado municipal. Nancy. Yo le hubiera pegado una regañada al alcalde, de paso. También, sí, también. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, vamos a ver, la documentación que llega vía administrativa tiene obligatoriamente, me parece a mí, que pasar por las manos del jerarca, ¿no es cierto? O sea, yo pensaría bajo esta línea, ¿verdad?, de que esa propuesta del administrador del mercado, el alcalde la avala, ¿no es cierto? Digo yo, o sea, y él la lleva al seno del consejo. Por eso, o sea, es que vamos aquí la regañada, está bien, la regañada, obviamente, la propuesta llega por parte del administrador, pero ¿quién la sube? ¿Quién la avala? Al llevarla a la alcaldía la está avalando. Entonces, aparte que ya hay un problema, ya hay una bronca del tamaño del mundo, o sea, le echamos más leña al fuego para que simplemente la hoguera arda más. O sea,
¿de qué hablábamos cuando tocamos este tema hace no me acuerdo cuántos programas? Hace como ¿Qué fue 3, lo que 4 dijimos? programas. Que lo primero que había que hacer era solucionar esta situación. ¿Para qué crear más problemas donde ya existen problemas? Me explico, es una gana de, literalmente, así, perdón, es dispararse en el pie. O sea, tenés problemas, tenés dificultades, hiciste mal las cosas como administración, o sea, hablamos como un todo, como administración, tenés que resolver el problema que se está presentando. ¿Para qué vas a crear un problema adicional en este momento cuando no has solucionado lo primero que tenés que arreglar? Y tenés que hacerlo en conjunto con los inquilinos, es que así debería ser el asunto. O sea, Inclusive, Nancy, es que no, o sea, ya hay problemas serios entre inquilinos y el administrador, pero serios. claro. Ya No, hay una no, claro, guerra. y eso es un reflejo, o sea, vamos a ver, por eso te digo, o sea, lo primero es arreglar el problema que ya existe. O sea, no, yo no voy a entrar ni siquiera en el fondo de la propuesta porque la verdad es que es crear un problema mayor. O sea, primero arreglas la torta que tenés enfrente y después decís, bueno, ok, listo, una vez arreglado el asunto, vemos cómo continúa. Pero esto simplemente, o sea, es donde usted no entiende las formas en que están pasando las cosas en el consejo. O sea, me parece bien por parte del consejo, o sea, pero también es, a ver, ellos tienen en este momento la condición para poder arreglar la situación y tampoco lo han hecho. Tampoco lo han hecho. ¿Verdad? Entonces es, o sea, una y seguimos sumando la otra y viene y pronto, o sea, más bien me extraña que no haya llegado, o sea, pronto va a llegar una situación legal que nadie quisiera ver. Y lo hablo como griego, o sea, nadie quisiera verlo, porque al final de cuentas lo que usted debería estar tratando de hacer aquí es tener primero una buena comunicación con los inquilinos y que las propuestas lleguen lo más depuradas posibles, ¿verdad? Para no tener tanto problemas en el tema del consejo. Eso es lo que uno debería estar esperando y no tener propuestas que al final de cuentas lo que hacen es exacerbar los ánimos y no al final de cuentas no solucionas el fondo de la situación. No, y lo más grave es que mandan la propuesta, que fue una completa ocurrencia, y digo que es una ocurrencia porque no decía ni cómo le iban a demoler a los inquilinos, quién iba a demoler, si la municipalidad o los propios inquilinos les tocaba demoler, se había presupuesto para hacer eso, es que iba sin ningún tipo de estudio, esto es una comedia completa. El ejemplo de la ocurrencia que llaman. Sí. El ejemplo para la administración por ocurrencias que hemos visto en los últimos tiempos en la municipalidad. Sí, sí. El ejemplo de la semana es. El ejemplo de la semana de lo que no se debe hacer, Frank. Exacto. Sí, y yo le voy a decir algo porque, digamos, si ustedes le ponen atención a algo de la poca, mala, nula o como quiera llamarse comunicación, cuando vino todo este tema de los mezaninis y vino el juzgado y les digo, el mismo Rolando Miranda los dijo, en un año no nos han preguntado. Entonces, ahí usted empieza a poner la primera alerta. Pero si usted le pone atención a esta sesión, el ingeniero que era Julio, creo que era, ya no recuerdo cuál de ellos, que dijo, nosotros no hemos hablado de demolición, porque para eso habría que hacer un estudio. Hemos hablado de reparación y dijo varias cosas muy interesantes que usted dice, ¿será que el señor administrador de los servicios municipales envía las cosas sin ni siquiera, aunque sea una llamadita para la gente de ingeniería, o para tener un contexto? Pareciera que no. O sea, ya son 2 veces que sucede lo mismo y se ve la poca comunicación. Ahora, y esto lo digo de manera irónica, pero es una realidad, ¿será que el reglamento de demoliciones de la Municipalidad de Grecia se va a inaugurar con las demoliciones en el mercado? Pregunto yo, ¿verdad? Sería lo único. O, porque es que también esto, y surgen esas dudas, ¿será que lo que quieren es ver, demoler para luego construir algo ahí en el mercado? Y que como estamos en el año político, eso sea, ¿qué es que estamos haciendo para mejorar el mercado? Sin hacer un estudio antes, sin hacer una planificación, sin ni siquiera visualizar qué es lo que se quiere en el mercado. Pregunto yo, ¿verdad? Igual, preguntaría, que me acabo de recordar, que tal vez no es del tema, pero está relacionado con el mercado. ¿Y qué pasó con el estudio de los 10 millones para la torre del mercado? Digo yo, pregunto. No le dé ideas de cómo malgastar la plata. Pero ¿qué van a hacer? Si ha pasado 3 años y
Ni siquiera le han dado seguimiento a eso. Ya de todas maneras ya se gastaron los 10 millones. Digo yo. Sí, se quedaron en puros estudios. Otro tema. Pero nada más para apuntalar, porque yo sí quiero apuntalar que aquí, vamos a ver, la responsabilidad es de la alcaldía. O sea, es total y absolutamente de la alcaldía, porque eso que está diciendo Frank, vamos a ver, no es que entre departamentos se pongan de acuerdo, es que el tema es tan delicado que el alcalde tiene que intervenir, o la alcaldía. No, Nancy, le voy a dar algo para que se asuste más. Bueno, para que no se asuste lo que pasa en la municipalidad de Grecia. Sí. Ya es normal. ¿Usted sabe cómo se dan cuenta los inquilinos de esa nota que se iba a leer en el Consejo Municipal? Se dan cuenta el propio jueves en la tarde. El propio jueves se dan cuenta de que había una propuesta de demolerles en 30 días. Qué duro, ¿eh? ¿Ahí? Qué duro. No, pero insisto, yo aquí recalco en rojito y subrayado, es culpa de la alcaldía. Sí. O sea, esta clase de problemas es culpa de la alcaldía. Esa regañada se la llevó de gratis el administrador, pero tuvo que habérsele anexado la regañada al alcalde. Sí, también se dio la regañada. Y le dieron una semana para que le llevara una propuesta con el primer tema, que es lo de la sentencia. ¿Cómo es posible que no han resuelto? ¿Se no han resuelto, Nancy? Es que eso es lo primero, o sea, insisto, o sea, eso es lo primero. Y eso que está apuntando Fran tiene toda la razón. O sea, una vez que se resuelva eso, empecemos con lo demás. Yo no te voy a decir si es necesario o no demolerlo, o sea, punto y aparte. Técnicamente se requiere el apoyo de, sí se requiere. Entonces, hagámoslo bien hecho. O sea, si esa va a ser la vía, hagámoslo bien hecho. Pero una vez que resolvamos el problema que tenemos entre manos, porque al final de cuentas lo que parece ser, a mí lo que me dice eso es que eso filtró hasta ahí porque tenía el apoyo de la alcaldía, porque no quisiera pensar que el alcalde no lee la documentación antes de llevarla. Bueno, ya son varios AFIS, ¿verdad? Ya son varios strikes. Digo yo. Y no solo es el 1, 2, 3, ¿verdad? Yo creo que no hay evidencia de que lean la documentación. Eso sí, no sé cuántas veces hemos visto que, yo no pensaba en eso porque le enviaron y que fue directo. Yo estoy casi seguro que ni la leen o la leen muy rápido para darle el beneficio de la duda. Y hay un detallito, tal vez para los del Consejo Municipal que nos están viendo en este momento o después, tengan cuidado con el delito de incumplimiento de deberes. El juzgado, el contencioso ya les dijo que tienen que hacer y a eso es lo que tienen que abocarse, no otras cosas. Primero cumplan lo que les ha dicho los juzgados. Incumplimiento de deberes, tengan cuidado. Sí, aquí hay 3 comentarios más, dice Carlos Chavarría, con respecto a los mezaninis, escuché que hubo un oficio profesional en ingeniería y supuestamente a este se agrega contenido, ¿será que incurriera en falsedad? Yaira Salas nos dice, me entristece lo que pasa en el mercado, recordando el proyecto de mi mercado es lo mejor, nuestro mercado es un ícono y debe ser tratado como tal, concuerdo con Yaira, yo me acuerdo de ese proyecto, fue en la época de ustedes, ¿verdad, Nancy? ¿Qué diferencia fue toda esa época en el mercado municipal? De hecho, quien opinaba era Daniela. Sí, cierto. Daniela Salas. Rojas, perdón, Salas. Rojas. Sí. Estoy pensando, perdón. Rafael Pérez dice, la propuesta era una incoherencia y lo de la sentencia es el consejo que debió resolver hace tiempo. Incluso pienso que si los inquilinos podrían pedir la rebeldía del consejo ante el jerarca impropio, lógico, claro, por la cantidad de tiempo desde que la sentencia quedó en firme. Sí, ya tienen, inclusive hay sentencias que tienen más de un año, porque eso fueron saliendo poco a poco las sentencias. Sí. Entonces es bastante difícil. Para usted quería hablar también del tema de las cámaras, ¿verdad? De pronto el Consejo Municipal dicen que las cámaras y el equipo que tiene el Consejo no sirve, hacen una inversión millonaria que yo todavía dudo mucho de ese equipo que tiene nuevo, y llega una nota del Comité Cantonal de Deportes solicitando las cámaras y los micrófonos y el equipo que se supone no sirve. Fran. Sí, nada más que dar un par de detallitos ahí porque uno se queda pensando en esta solicitud, porque yo recuerdo la justificación de los millones para comprar el equipo nuevo, que no estoy diciendo que el equipo anterior estaba bien, porque en realidad a mí sinceramente a veces fallaba bastante, el sonido allá era terrible y a veces cuando usted estaba en la sala de sesiones aquella cuestión parecía que eran como balazos, ¿verdad? Donde aquellos micrófonos sonaban, entonces parecía que sí estaba dañado, pero entonces uno se queda pensando
cómo es que piden entonces un equipo que ya debería estar desechado porque estaba malo, o fue que ahora sí mágicamente sí se puede utilizar, pero son parte de esas cosas que uno se queda pensando cómo es que se solicitan y cómo es esta coordinación. Ahora bien, para la gente que está esperando una propuesta, pues démosle una propuesta, tal vez una idea, porque ya se van a cumplir esos 6 meses de la sentencia de la Sala Constitucional, en donde las transmisiones de las reuniones del Comité de Deportes se tienen que hacer de manera pública, porque no solicitan espacio y hacen estas reuniones ahí en la sala de sesiones, coordinen los días que no se están utilizando ahí en la noche y utilizan ese equipo que tanto nos costó a los ciudadanos, a la Municipalidad de Grecia, ese equipo nuevo de audio y de video, y lo utiliza el Comité de Deportes ahí una vez por semana para que transmitan y no tengan problemas de ver si ese equipo anterior está bueno o no está bueno, porque yo me imaginaría también que alguien tendría que evaluar las condiciones del estado en que están todo ese equipo de audio y video. Bueno, aquí hay un comentario de Rafael Pérez, dice, el plazo del cumplimiento del recurso de amparo es en marzo, y el Comité Cantonal de Deportes tuvo 6 meses para haber solicitado el equipo o adquirir un equipo, y piden todo a última hora. Eso es normal, ¿verdad? Está con, con el agua al cuello. Eso normalmente lo hacen de último minuto, y yo como coayudante en ese recurso de amparo, como yo les decía, o sea, a la Sala Constitucional, o sea, necesitamos la transparencia, la rendición de cuentas, pero además que esos recursos públicos, porque el Comité de Deportes son fondos públicos, la gente necesita conocer qué es lo que se está haciendo, sobre todo ahora tomando en cuenta, y este es un asterisquito aquí con esto de los juegos comunales, con tantas cosillas que se han dado varias quejas. Como varias. Bueno, es que no puedo cuantificar, pero del tema de arbitraje, instalación, entonces a uno le gustaría como conocer qué es lo que se discute en una reunión de esas. Bueno, pero creo que la propuesta que hace Fran es totalmente interesante, o sea, me parece que es poco oneroso, ¿verdad? Porque obviamente sí va a haber unos costos ahí, digamos, de iluminación, cosas por el estilo, pero me parece que es totalmente válida. Mientras que el asunto procede de una mejor manera, o tal vez en las instalaciones del Comité de Deportes. Me parece que esta propuesta, para que después no digan que uno no hace propuestas, ¿verdad? Que el programa son solo críticas, me parece que esta propuesta de Fran es totalmente válida. El equipo nos costó un montón de plata, está instalado, se supone que hay personas capacitadas que lo puedan hacer, que no creo que sea, digamos, física cuántica, ¿verdad? Como para que nadie lo pueda encender y apagar, y pues que simplemente que se puedan asesorar, que la persona que lo va a encender y lo va a utilizar por parte del Comité de Deportes, pues lo pueda hacer de una manera adecuada, para no tener que incurrir en tema de pagos de horas extra por encender y apagar un equipo. Pero me parece que es totalmente válida, y así cumplen con lo que con lo dispuesto por la sala, en un equipo de calidad. ¿Por qué no? Así es. Ahí está. Y le agregamos algo más, un espacio un poco más amplio, por si la ciudadanía también quisiera llegar y no estén allá en el comité, que es un poco reducido el espacio. Totalmente de acuerdo. Así es, me parece muy bien. Que entramos al tema político, que ha causado tanta roncha en los últimos 15 días, porque eso hemos movido las ramas por todo lado, y han salido noticias, hay reuniones de partidos políticos. Qué pena. Por lo menos hay confirmados ya 2 candidatos, ¿no? Por los precandidatos, por decirlo de alguna manera, porque no han realizado las asambleas. Se trata de Alba Quesada, con nueva mayoría, exdirector del ICODER, y don Eduardo Arca, que lo tuvimos en entrevista la semana pasada, del Partido Progreso Social Democrático, con el que ganó Rodrigo Chávez, sería y es hasta el momento el único precandidato de ese partido, y él mismo lo confirmó, que tiene aspiraciones. Lo demás... que dio la primicia en ese momento. Sí, lo demás es pura especulación, aunque sí sabemos que, digamos, que en la Unidad Social Cristiana Nora Suárez es posiblemente precandidata, y Marlene Mora también ha manifestado que quiere ser precandidata. En Liberación Nacional, el nombre que se escucha más fuerte es el de Laura Arguedas, quien es candidata a la vicepresidencia con José María Figueres, que vive aquí en el Cantón de Grecia. En Nueva República pareciera que hay personas, Frank, hay personas de otros partidos que se quisieron meter, o se quieren meter en Nueva República, que no tienen nada que ver con la ideología
de este partido que es cristiano, evangélico, pero se han querido meter en este partido. Suena el nombre de Ricardo Arias como posible candidato a regidor y por ahí hay otros nombres, pero no hay nada en concreto. ¿Qué más me falta? Bueno, de los partidos que estamos en el Consejo, de Unión Griega no se escucha nada, del PNG tampoco se escucha nada. Así que el partido Pueblo Soberano, el otro partido que se habla que es que ahora son los rodriguistas, escuchamos a Rolando Alpizar hace unos 3 semanas y después de eso tampoco ha perdido fuerza, no se ha escuchado más sobre cómo va esta agrupación política. La Unidad Social Cristiana se habla que tuvo una reunión, se están organizando y yo eso las reuniones no lo veo mal, ¿verdad? Es normal en la política nacional. Se están reuniendo y están tanteando a ver quién puede ir a un puesto, quién puede ir en otro, y me parece que es lo normal. Aquí no hay nada raro, eso es normal y creo que todos los partidos, yo creo que ya lo están realizando. Inclusive tengo entendido que el sábado Nueva República tuvo asamblea para escoger al nuevo directorio ejecutivo acá en el Cantón de Grecia. ¿Qué me iba a decir, Frank? Sí, aquí tal vez ya Laura Argueda ya no tuvo posibilidades en la defensoría, pues ya tenemos defensor a los habitantes, ¿verdad? Ya, entonces, si estaban esperando por ahí, ya por ese lado, pues descartado. Y lo que sí me comentaba un par de dirigentes de Unión Griega es que algunos dirigentes están valorando hacer alguna alianza o coalición con algunos, y digo algunos otros partidos. Eso es como la última noticia fresquita de ayer. La expulsión de dirigentes, ¿querés decir? ¿Perdón? Expulsión de dirigentes, o sea, van a migrar hacia diferentes, o sea, para hacer alianzas con otros partidos. No, es una alianza de partidos, o sea, no una coalición, solos, digamos, van a Unión Griega a apoyar una coalición. Sí, es una coalición. Ok. Sí, no está mal, ¿verdad? Si digamos, de momento no han tenido esa posibilidad de volverse a reconformar, y después de que hace 15 días les dijimos que si no participaban podían desaparecer, pues pareciera que algunos dirigentes es una manera de cómo mantener vigente y cómo, a ver, valorar su peso político junto con otro partido y que puedan efectivamente, no sé, eventualmente negociar, no sé, un par de regidurías, un par de síndicos, eventualmente una vicealcaldía, ¿por qué no? O sea, también es válido. O sea, son formas de cómo mantener vigente el partido. Me parece ahora, que... Nancy, la decisión la tiene que tomar prácticamente ya, ¿verdad? Si van a hacer coalición, porque la mayoría de partidos ya están conformando quiénes van de sus candidaturas y ya vienen las asambleas. Entonces, si Unión Griega o otro partido quiere hacer coalición, que yo creo que es lo más adecuado, que los partidos que prácticamente no tienen fuerza en Grecia, ya hay muchos partidos que no tienen fuerza y tienen alguna dirigencia, y lo mejor es que se unan a otros y que no haya tampoco ese montón que hubo hace 4 años, ¿verdad? Que eran 9, ¿verdad? Me parece. Creo que inclusive 4 no tuvieron absolutamente nada. Ni siquiera llegaron a 400 votos algunos partidos. Entonces, me parece que ya deben ir tomando decisiones en ese sentido. Está clarísimo que más de uno de los que estuvieron la vez pasada no van a estar en este proceso. Incluso yo diría que algunos que están en este momento representados en el Consejo Municipal tampoco van a participar. O sea, no les ve uno como ni pie ni cabeza en el proceso, ¿cómo se llama? De los partidos que más tienen bulla, por lo menos, ¿verdad? Ya cada cual verá el tema. Vamos a ver, no es lo mismo para un partido que es local o no, digamos, sí, local, a uno que es nacional por el tema ¿verdad? Digamos, de la validación y la creación de estructuras, la creación de los comités, la parte que tiene que ir a Asamblea Nacional, o sea, toda esa parte también los partidos lo miden. Uno escucha de todo, ¿verdad? Creo que el resumen que vos hiciste básicamente es lo que nos pone en este momento. Sí, yo creo que he escuchado lo mismo, o sea, no hay más en este momento se puede decir. Chismes hay un montón. Chismes hay un montón de que aquel que está en aquel partido pasa a otro partido y que andan buscando donde se colocan. Exactamente. De que hay familiares por un lado y familiares por el otro, familia por aquí, familia por acá, ¿verdad? Que lamentablemente lo que a mí me preocupa es que esto no se ve, digamos, no miden el impacto y la negativa que le están haciendo al proceso democrático, ¿verdad? Al hacer ciertos movimientos o prácticamente
ser partidos taxi, si fuera el caso, ¿verdad? Que también lo vemos en ese sentido. Pues bueno, eso es parte de lo que vamos a ir viendo en la medida que los procesos van a ir avalando, ¿verdad? Vemos De dirigencia hecho, que pasa de un Nancy, lado para otro también. en la entrevista que le hicimos a Marisol Molina y a don Eduardo Barca la semana pasada del Progreso Social Democrático, muchas críticas a los dos, porque Marisol fue candidata a diputada y ahora el esposo es candidato a alcalde. Recibieron bastantes críticas. Es lo que usted está hablando ahora. En Sí, Facebook. exactamente. O sea, insisto, es que no miden, o sea, por un tema de voracidad simplemente no se mide el impacto que eso va a tener en un tema democrático, o sea, de la democracia como proceso más amplio. Yo creo que sí, la vez pasada incluso parte del proceso que hicimos de hacer tanto debate, de hacer tanta promoción de los diferentes candidatos o de los diferentes partidos políticos, era para que la gente tuviera información, ¿verdad? Que se asesorara, que los escuchara hablar, que escuchara cuáles son las propuestas. Creo que eso es parte de, ¿verdad? Y cuando cerramos simplemente las participaciones a los amigos o al amigo del amigo, o porque me regalaste, o porque me prestaste, o porque me vas a dar, es donde realmente vemos afectada la condición. Y pensar, insisto, que la municipalidad de Grecia es como un confitico, un regalito que cualquiera se puede comer. Eso tampoco es cierto. O sea, situaciones como las que estábamos hablando al puro inicio, ¿verdad? De que se cree que esto es una piñata, ¿verdad? Que simplemente llenándola digamos, de personas, la municipalidad va a funcionar. La prueba es que no ha funcionado, ¿verdad? O sea, no termina de arrancar. Tenemos municipalidades vecinas mucho más pequeñas, con un tercio del presupuesto nuestro o la mitad del presupuesto nuestro, que están haciendo mucho más cosas, que nos damos cuenta que no es ahí, ¿verdad? Que es realmente la falta de una figura fuerte que sepa, que conozca, que tome decisiones y que al final de cuentas en la municipalidad pueda llevar acciones a ejecución, ¿verdad? Lo hemos hablado durante diferentes programas. Yo creo que esta no va a ser ni la primera ni la última, ¿verdad? En este momento apenas estamos viendo quiénes son las posibles candidaturas. En la medida que esas candidaturas se van a ir concretando o van a ir cambiando, uno nunca sabe, podemos hacerle tal vez preguntas más puntuales, y fundamentalmente aquellos partidos que tienen representación en el Consejo Municipal. Ahí sí, ya ahí sí, vamos a empezar a ver. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Les está costando a los partidos políticos, a la mayoría, conformarse? Porque me parece que por ahí viene el asunto. Inclusive, a la Unidad Social Cristiana he escuchado como 5 candidatos a vicealcalde diferentes en los últimos 15 días. Sí. Cambia, un día dicen que es uno, otro dice que es aquel, otro dice que es el otro, que le dice aquel que no. Es muy interesante. Y no solo eso, no he escuchado nada del PNG, veo lo que ahora dijo Fran de Unión Griega, Nueva República también, no se solo escucha que Ricardo Arias, el partido de uno de Rodrigo Chávez, Pueblo Soberano, también no se sabe para dónde va, y todos, ¿verdad? Con excepción de, me parece que Unión Griega, que es el que pareciera va ahí conformándose más tranquilamente, nueva mayoría, con Alba, que sí van como trabajando más tranquilamente, que sí llevan ya hasta nombres, escuchan nombres ya casi confirmados, pero los demás partidos pareciera que les está costando conseguir gente. Rodolfo, tal vez ahí lo importante a analizar es, vamos a ver, la estructura que tiene cada partido, ¿verdad? Que es lo primero. Hay algunas que se terminaron de desarmar, otras que mantienen una base, otras que tuvieron su estructura en el momento, pero, o sea, nunca fue que pertenecieron a los partidos. Entonces, pongamos un ejemplo, en la unidad, ¿cómo va a salir esa conformación de la alcaldía? Y eso me lo preguntaron la semana anterior. ¿Cómo va a salir? ¿Y quiénes son los que tienen más delegados en la asamblea cantonal? Eso lo va a decidir entre Francisco Morillo y Daniela Rojas, que son los que tienen más delegados. No sé cómo va a ser la negociación, no sé cómo va a ser el acuerdo, no tengo ni la menor idea, pero uno pensaría que a partir de ahí entonces alguien va a nombrar el alcalde o alcaldesa, entonces el otro va a nombrar vicealcalde. Me imagino yo que el segundo vicealcalde van a buscar alguna persona que pueda ser de consenso y que sea de que en la comunidad
pueda atraer votos. Igualmente para las regidurías, si el que puso el alcalde o alcaldesa, posiblemente el otro va a poner la primera regiduría, y posiblemente así sea, ¿verdad? En el caso de Liberación es que está un poco disperso, porque igualmente hay dos fuerzas que tienen la mayor, los delegados, pero uno, en el caso, como se dijo la semana anterior, Luis Carlos Vargas, que de alguna manera se está alejando y no estaría participando mucho, y ese espacio no se tiene claro quién lo está tomando, y por el otro lado la gente que es afín a Michael Arce, ¿verdad? Entonces, ahora, Fran, ¿sabe qué me sorprende a mí? Que lo de Liberación Nacional, por primera vez en muchos años, no está generando, digamos, no se escuchan nombres tan fuertes como antes. No se escucha que aquel quería, que el otro quería, que una pelea por delegados. A mí me parece que ahora me da la impresión de que nadie quiere en Liberación. Sí les está costando bastante, porque, digamos, si usted ve y analiza, digamos, hablemos tal vez de hace unos 10, 15 años, ¿qué era lo que pasaba? Efectivamente, esa pelea por delegados, por tendencias para las candidaturas, y habían 3, 4 opciones, pero pareciera que a partir del 2016 y después 2020, que es cuando participa Minor, se ha ido debilitando muchísimo, pero no hay que olvidar también que eso va vinculado con las 3 derrotas en las elecciones nacionales, porque Liberación viene con un pico muy alto, digamos, en 2010, cuando son dos administraciones seguidas. Igualmente, así fueron la cantidad de alcaldías a partir de 2010. Pierden en 2014 con aquella fatídica participación de Johnny Araya, y eso les empieza a restar poco a poco en los cantones, y ni qué decir en Grecia, ¿verdad? Que empezó a bajar caudal hasta, es que tampoco es extraño cómo fue lo que sucedió en 2020, o sea, tampoco es que se escuchaban gran cantidad de nombres o alguna cuestión así, es muy similar a lo que pasó en ese momento a lo que está pasando ahora. Nancy. Vamos a ver, yo lo veo un tanto diferente, porque a final de cuentas, cuando usted ve la cantidad de votos que se obtuvo, no para las presidenciales como tal, sino para diputados, la cantidad de votos se mantiene, incluso se incrementa. En Liberación, ¿verdad? Sí. En Liberación, ¿verdad? Me parece a mí que el proceso que había venido articulando Luis Carlos es bastante interesante, e incluso logra en un tiempo corto, relativamente corto, digamos, tener el apoyo de algunas personas, digamos, con más experiencia, por no decir nombres, un apoyo a su candidatura. Lo que sí me parece raro es que ese apoyo y ese trabajo que había venido haciéndose de manera interesante, incluso hasta con personas jóvenes, digamos, en un tema de recambio en la parte organizacional, ¿verdad? O en la parte de dirigencia, se dejó votado, ¿verdad? Sí. O sea, no hay quien recoja esos beneficios, y pareciera que a final de cuentas, digamos, a ver, había un interés de que al final, digamos, que Luis Carlos fuera el candidato a, por lo menos, alguna dirigencia, no de toda, de una dirigencia, que él tomara esa intención. Por las razones personales que él quiera o no tener, no creo que no va a participar. Así que el asunto aquí es que ese beneficio político, por decirlo así, no hay nadie que lo está recobrando, ¿verdad? Entonces podríamos incluso pensar que parte de esa dirigencia incluso podría salir nuevamente, porque ya lo hizo, apoyar otras estructuras partidarias. No sería raro verlo de esa manera. Y me parece incluso que el traer una figura externa, ¿verdad?, que no ha tenido una presencia a nivel organizacional o a nivel de a nivel de dirigencia en Grecia, yo no sé hasta qué punto puede ser beneficioso o no, ¿verdad? Claro, ¿o has escuchado algún otro nombre en Liberación? No. Aparte de la semana pasada no, en su momento se escuchó el de Minor, pero ese, digamos, hace ya
un tiempo, ¿verdad? Sí, descartado. Más o menos lo que yo te... Bueno, yo no sé hasta qué punto descartado. Yo después escuché algunos otros chismes que le dejan a uno como rascándose la cabeza, pero aparentemente quedó descartado, ¿verdad? La dirigencia de liberación deberá evaluar si efectivamente la persona que se escucha con más posibilidades de que llegue a tener esa candidatura puede ser o no la mejor. Eso lo sabrá la dirigencia, ¿verdad? Incluso la misma gente que está haciendo el proceso al interno para poder tener esa votación. El asunto aquí es, digamos, si le arrimamos un poco lo que ha venido haciendo Liberación como fracción dentro del Consejo Municipal, si incluso no vaya a tener un costo político por lo que ha venido haciendo y el trabajo que a final de cuentas es un proceso de coadministración, ¿verdad? Junto con la Unidad Social Cristiana. O sea, hablemoslo con nombres y apellidos. O sea, aquí, el Consejo se maneja por 4 votos, ¿verdad? Uno es de la unidad, 2 son de liberación y el cuarto voto, bueno, en este momento es independiente, ¿verdad? Para no echarle la culpa a un partido político, es independiente. Entonces, esos 4 votos, a final de cuentas, son los que pesan más o menos en el tema del Consejo Municipal. Lo que no sé si es dentro de Liberación haya más gente. Yo no he escuchado, y de hecho tampoco, me sorprende porque Liberación siempre genera noticia. Toda la vida, inclusive hace 4 años sabíamos que Minor iba a ir de candidato, facilísimo, ¿verdad? Todo el mundo sabía que iba a ser Minor que quería la reelección. Y cuando estuvo lo Adrián y Minor también sabía quiénes iban desde muchos meses antes. Y me parece increíble que, bueno, ahora sí me sorprende porque creo que y he escuchado a algunos dirigentes de Liberación que inclusive están pensando en apoyar otras candidaturas en otras. Yo he escuchado lo mismo. Yo he escuchado lo mismo, concreto en absolutamente nada, pero si uno escucha comentarios, ¿verdad? Que al final de cuentas, lo que sí podría pesar mucho es eso, que al final de cuentas, insisto, de ese proceso en Consejo Municipal puede llegar en alguna medida a permear, ¿verdad? Y me parece que lástima porque el valor político, digamos, de volver a reestructurar toda la parte de la dirigencia, de volver a traer dirigencia que era de Liberación y volverla a traer a los molinos, tampoco le están aprovechando. O sea, por lo menos lo que uno escucha, no pareciera eso tenerse claro, ¿verdad? Y en el caso de la unidad, yo sí he visto algunos comentarios que más bien es casi como un proceso de expulsión, también, ¿verdad? Y mucha gente dice, si va fulano, yo no voy, o si va fulana, yo no voy, o si fulano y fulano quedan, yo tampoco voy. Bueno, eso es normal en un partido político. Y hay algunos regidores que le están ofreciendo a otros partidos también. Exactamente. Entonces, esto, digamos, está bonito, ¿verdad? Vuelvo bueno, y otro elemento, antes de que se me escape, más bien tengo ahí en entre manos, intenté hacerlo este fin de semana, pero no hubo inspiración divina para empezar a hacerlo. Les tengo la última pregunta. No, espere, para terminarla. Dos elementos, nada más. Acordémonos que para esta elección hay una alternancia, ¿verdad? Horizontal y vertical, ¿verdad? Ese elemento es particularmente interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Por 2 elementos, básicamente. Vamos a ver, para los partidos que son locales, ¿verdad? La alternancia va en relación a los puestos elegibles. Eso quiere decir básicamente que si encabeza una mujer, el primer lugar por regiduría debería ser un hombre. Así es sencillito para no entrar en mucho detalle, ¿verdad? Y en el caso de los partidos nacionales, o sea, que tienen una escalabilidad nacional o provincial, ¿verdad? Esto tiene que verse reflejado desde el primer lugar, ¿verdad? En el caso de los cantones, y se va reflejando a su vez como cascada en el resto de cantones. Es decir, que si por Alajuela, ¿verdad? Alajuela provincia encabeza en Alajuela hombre, ¿verdad? Grecia es cuarto, normalmente es sido cuarto, ¿verdad? Entonces contemos, vamos a ver, Alajuela es hombre, San Carlos es mujer, San Ramón es hombre y Grecia sería mujer, ¿verdad? Entonces, un poco para tenerlo, de hecho, insisto, ahí lo tengo entre manos porque esta es la primera vez como país que nos pasa. Si el alcalde es hombre, el primer regidor, sí, digamos, si el alcalde es hombre,
o mujer, quien encabeza para regidor tiene que ser, digamos, si es hombre, mujer. El contrario, el opuesto, digamos. Okay. Y obviamente entre la fórmula de alcaldía también tiene que darse. Ajá, sí, ¿verdad? O sea, si encabeza mujer, el primer vicealcalde es hombre, y el tercero, bueno, siempre se ha dicho que puede ser cualquiera de los dos, porque por el tema de la condición de la segunda vicealcaldía, ¿verdad? Pero en el caso de regiduría, sí. Creo, digamos, yo lo leí por ahí, tengo que revisar bien, porque creo que ya el tribunal sacó, digamos, una resolución. Si alguno por ahí la tiene, me la puede pasar y se las agradecería mucho, porque yo lo leí así en algún momento muy fugaz. Ahora pero eso también va a ser muy ahora más tarde te la paso. Muchas gracias. No, pero esto va a ser particularmente interesante. Lo voy a decir por qué. Porque va a ser la primera vez como país que nos obligan a tener el 50% de alcaldías, ¿verdad? De propuestas de candidaturas, 50% de hombres y 50% de mujeres. Entonces, esa parte, todo esto que les estoy contando, viene incluso a contribuir al tema de discusión, ¿verdad? Que se nos pone, y que a final de cuentas es obligación de las asambleas nacionales, en el caso de que así proceda, ¿verdad? De ser vigilantes de este tema de alternancia, y en el caso de las, digamos, no, si las asambleas nacionales tienen que avalar todo esto. O sea, esto pone todavía muchísimo más interesante toda esta situación. Sí, yo le hago una pregunta antes de que haga Rodolfo la pregunta. No, hago usted la pregunta hoy y yo lo voy a dejar para la otra semana, la mía. Porque tiene que ver con ustedes. La mía muy cortita con el tema de liberación, porque estamos hablando de Luis Carlos Vargas. Les pregunto, si se metiera de lleno Luis Carlos Vargas en la campaña y participar y toda la cuestión, ¿calentaría más liberación? Podría ser que sí. Pero Luis Carlos no desistió porque era una opción, pero él desistió porque tiene parentesco familiar con Alba Quesada. Eso es lo que yo escuché en corrillos liberacionistas, y esa es la respuesta que me han dado algunos dirigentes de liberación. Sí. No, yo toda la misma información, pero la pregunta es si de verdad, si hubiera participado, si hubiera calentado liberación, o es que definitivamente todo se está centrando en Luis Carlos y no hay nadie más que tome la batuta, o alguien con la que el dirigencia se identifique. Bueno, es que Luis Carlos, vamos a ver, Luis Carlos hizo algo, insisto, muy interesante, que habría que verlo con detalle, ¿verdad? Cuando él, vamos a ver, en buena teoría, y los chismes decían que la candidatura para Grecia iba a ser mujer. Es lo que se decía entre corrillos. De un pronto a otro, la persona que estaba más o menos interesada cuando vio que para Grecia era el cuarto lugar, desistió, y aparte eso es lo que no coincidía por el tema de género que le estoy hablando, de alternancia, desistió de proponer su nombre para la candidatura a diputación, ¿verdad? Entonces, si uno ve a lo interno el proceso que se hizo, analiza las personas que regresaron a Liberación Nacional, que habían sido dirigentes viejos de toda una vida, que en su momento apoyaron a otros partidos, volvieron a las aguas y volvieron por un proceso de convencimiento y de conciliación que se hizo. Obviamente, aunado, y eso no hay que dejarlo de lado, ¿verdad? A la figura en su momento de la candidatura que era de José María Figueres, ¿verdad? O sea, aquí hay un montón de elementos juntos, ¿verdad? Pero vamos a ver, yo creo que esa dirigencia estaba esperando una persona, digamos, o la persona que en su momento tuvo la cantidad de votos mucho más allá de lo que hubiera podido pensar, en temas, que al final de cuentas, por un tema meramente del sistema nuestro, no es diputado. O sea, para hablarlo en números sencillos, ¿verdad? Que pudiera calentar, yo no sé si calienta o no, y lo que sí puedo estar segura de que hubiera sido una figura de consenso, que ya lo fue, ¿verdad? Y que perfectamente hubiera podido obligar a una transición dentro de Liberación y dentro de las estructuras de Liberación, muy interesante en el sentido de ese equilibrio que uno siempre busca, digamos, entre dirigencia con más experiencia, gente más joven, gente con más presencia, gente con menos presencia. Me parece que hubiera podido ser interesante. O sea, por lo menos en el tema de amalgamar, creo que sí lo hubiera logrado.
Yo no sé si Sí calentar tendría, la palabra, pero sí amalgamar, por lo menos. por lo menos sí tendría más movimiento en este momento Liberación. Exacto, exacto. Por lo menos un consenso entre mucha de la dirigencia, ¿verdad? Bueno, Y por las razones, porque yo sí estoy claro el tema de la cercanía y familiaridad, pero también sé que él tiene otras aspiraciones profesionales, ¿verdad? Y laborales que igualmente son válidas. O sea, de cada quien aquí analiza y equilibra. O sea, si al final de cuentas ese no era su interés, pues está bien, ¿verdad? Pero sí debería haber en este momento una figura que sobrepase, ¿verdad? Y que esté retomando todo ese caudal político que se logró, porque sí fue muy importante. bueno, yo les tengo la pregunta, pero me la responden la otra semana. Ah, bueno, está bien. Los han llamado ustedes de otros partidos políticos? Dejen ahí. Se fue. Pero no se vale porque Frank no tiene cámara. Sí, pero la otra semana. La otra Ah, semana bueno, qué responden. dicha. Sí. Ah, bueno. Sí, mejor la vamos para la otra semana. Nos vemos. Feliz noche. Que la pasen bien.